los jóvenes vuelven a brillar y el Barça ya está preparado para el inicio de liga. Vamos con la lupa. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es día de análisis, hoy es día de sacar la lupa para ver lo que sucedió en el empate entre el Fútbol Club Barcelona y el Milan en el último partido en la gira por los Estados Unidos, antes que este próximo lunes el Barça juegue ante el Mónaco el trofeo Joan Gamper. Después de ese partido, el conjunto de Hansi Flick iniciará la liga y por lo tanto ya empezará la temporada oficial. El partido ante el Milan dejó muchísimas cosas. Yo creo que de los 3 partidos que el Barça ha disputado en Estados Unidos es el más interesante porque es el que más pistas ha dejado y el que más respuestas ha ido resolviendo en sus 2 partes, que han sido muy diferenciadas. Lo primero a destacar, evidentemente, son los nombres de Pau Víctor y Marc Casado, los únicos jugadores que han sido titulares los 3 partidos, que han disputado prácticamente todos los minutos en esta gira, y que yo creo que esto ya es una pista bastante importante a la hora de trasladar el primer 11 de liga, con los futbolistas lesionados, los jugadores de la selección española que han llegado tarde, como los nombres de Ferran Torres o sobre todo de Lamine Yamal en la pretemporada. Se nos está empezando a dibujar este 11 tipo de Hansi Flick para la primera jornada, y Pau Víctor y Marc Casado se han ganado a creces el hecho de disputar ese 11 titular, por lo menos en las primeras jornadas. Ayer volvieron a ser los mejores. Para mí, sobre todo, Pau Víctor hizo un partido espectacular en el segundo tiempo, y el tercer nombre a apuntar, el de Marc Barnal, que con su sola presencia, y luego lo veremos en la lupa, cambió todo el partido en la segunda mitad. Creo además que está siendo una muy buena pretemporada para dilucidar algunos nombres propios y algunas ideas de Flick. Lo más importante, creo, es que estamos empezando a ver que las ideas se están calando, que el Barça está empezando a ser, con sus cosas buenas y sus cosas a mejorar, el equipo que quiere Hansi Flick, tanto en la presión como en la forma de ordenarse con balón. Y esto creo que es muy difícil de lograr en apenas tan pocos partidos, que haya ese cambio notorio respecto al Barça de Xavi Hernández. Estamos viendo un equipo mucho más vertical, un equipo tendiente a verticalizar en zonas interiores, a poder buscar constantemente la profundidad con asociaciones muy cortas, y una presión que vimos ayer en el segundo tiempo que fue constante. De hecho, lo dije en el anterior vídeo, lo comentó Hansi Flick, que se mostró enfadado después del Clásico porque el Barça no había sido capaz de presionar los 90 minutos. Ante el Milan no fue capaz de hacerlo los 90 minutos, pero sí que en el segundo tiempo, prácticamente los 45 minutos de la segunda mitad, el Barça logró hacer una presión espectacular. Luego lo vamos a analizar. Y además fue un buen partido para empezar a ver a algunos titulares ya en rodaje: Gundogan, Lewandowski y el nombre de Rafinha, que pese que en el primer tiempo quizás no estuvo del todo acertado, creo que jugó un gran segundo tiempo en esa posición interior, que creo que va a ser una de las que la vamos a ver a lo largo de la temporada. Entre esa posición, la banda izquierda, creo que Rafinha va a sumar muchos minutos de calidad, y luego también os voy a contar el porqué. Yo creo que ya toca, ¿no? Vamos a iniciar ya la lupa, el análisis del partido. Vamos ya con la pizarra para empezar a ver lo que nos sorprendió de ese partido. Vamos allá. Como os decía en la introducción, ayer vivimos 2 tiempos muy diferenciados. En la primera mitad vimos a un FC Barcelona precipitado, a un Barça que le costó muchísimo hacerse con el control y el ritmo del partido, un equipo al que le costó honestamente pues ser el dominador en esa primera mitad, y sufrió mucho con las transiciones y las pérdidas ante el Milan. El Barça ayer en el primer tiempo mostró una forma distinta. En el primer tiempo no jugó Marc Barnal, por primera vez en los 3 partidos de gira por los Estados Unidos, y lo hizo Andreas Christensen, que fue el mediocentro del equipo. De hecho, Marc Casado, como de costumbre, mantuvo ese rol en el interior diestro, acompañó Gundogan y no Pablo Torre en la otra posición, en esa especie de interior media punta en el perfil zurdo, y el Barça sufrió bastante. ¿Por qué? Porque con la ausencia de Marc Barnal no solo afectó al equipo, sino sobre todo a Marc Casado, que estuvo incómodo, que no tuvo ese socio con el que poder mirarse. Un Barça que careció de ritmo en la circulación de balón, y eso hizo que el Barça buscase 2 cosas que no le funcionaron principalmente. La primera, el Barça lo que buscó fue lo siguiente: interiorizar mucho tanto a los jugadores de banda, algo que ya sabemos que es habitual en el FC Barcelona, pero lanzó a los laterales, sobre todo a Alex Valle, muy arriba, y vimos a un Valle prácticamente jugando de extremo, y un Marc-André ter Stegen que desde esa posición le buscó el largo para que Valle llegase a línea de fondo. ¿Esto qué provocó? Esfuerzos muy largos del lateral, que se vio bastante cansado. Estuvo muy bien Alex Valle, pero muy exigido en ataque, porque a pesar de jugar a pierna cambiada, lo que dificultaba que llegando en posiciones de línea de fondo pudiese sacar centros importantes, tuviese que realizar esfuerzos muy largos, de prácticamente 60-70 metros buscando la profundidad. El Barça, por lo tanto,
atacaba muy rápido y eso hacía que las pérdidas hiciesen mucho más daño. ¿Por qué comento lo de las pérdidas? Porque en este caso el Barça situaba los laterales muy arriba, evidentemente Alex Valle sobre todo percutiendo por esa zona de la banda derecha, pero es que además, claro, la tendencia natural del Barça es de cargar el área con muchos jugadores. Pau Víctor, Lewandowski, aparecía también en esas zonas Rafinha, Gundogan, y en caso de haber una pérdida, el Barça no tenía control sobre ese intervalo entre central, Sergi Domínguez, y el lateral, Alex Valle, y ahí Christensen tenía que hacer esfuerzos muy largos, Casado apenas llegaba, y Leao hizo muchísimo daño, también Pulisic en zonas interiores. El Barça no se mostró cómodo en el primer tiempo. Yo creo que la ausencia de ese mediocentro, de esa figura representada en Marc Barnal, no solo él, sino la sociedad que forma junto a Marc Casado, terminó degradando bastante el ataque posicional del Barça. Vimos a un equipo mucho más largo, tendiente a ese pase vertical, tendiente a intentar romper muchas veces al espacio, y no daba tiempo a sentarse. Y eso en un equipo que tiene a Lewandowski y a Ilkay Gundogan, que son dos jugadores que yo creo que necesitan de un ataque un poco más ordenado, de un equipo que respete más los tiempos de partido, no terminó por entenderse. Aún así, el Barça tuvo buenas situaciones en ataque, luego lo analizaremos con alguna imagen, pero creo que en el primer tiempo el equipo de Hansi Flick no estuvo cómodo y de hecho pecó de precipitación en muchos aspectos. Además hubo otro aspecto muy importante, sin balón, la presión del Barça no funcionó. Creo que todos los que visteis el partido podéis llegar a esta conclusión. Vimos a un Barça en esa primera mitad que no estuvo bien en la presión, no terminó de entender ni de poder llegar a las zonas más importantes, y hubo dos puntos clave en todo ese aspecto. El primero fue que la posición de Luka Jovic, el delantero del Milan, en salida de balón el Barça buscaba lo siguiente: cuando el balón le llegaba al lateral, en este caso a Saelemaekers, muy bajo, Rafinha, el extremo, saltaba de forma agresiva, Lewandowski, el punta, acompañaba ese pase de vuelta para el central, el mediocentro que venía a recibir era acompañado por Gundogan, pero ahí había una disyuntiva. Si Casado iba también con Loftus-Cheek, Jovic, el delantero centro, se hundía muchísimo, bajaba para poder recibir en esa zona y a partir de ahí buscar ese pase vertical para ese receptor. Y eso vimos que obligó muchas veces a Clément Lenglet, un jugador con dudas, un jugador alejado de su mejor versión, a perseguirlo largamente, prácticamente hasta esta zona. Y yo creo que en ninguna ocasión Lenglet logró imponerse a Jovic, y ahí, de hecho, en la jugada del gol que luego veremos, todo nace de una situación en la que el rival logra superar, atacando por banda, Gundogan queda pinchado y el Milan logra tener una ventaja con Sergi Domínguez y un Lenglet que tiene que recuperar. Eso hace que Gerard Martín se hunda, Lenglet y Sergi Domínguez tengan que defender muy lejos y el Milan puede atacar. Ahora vamos a ver en pantalla la jugada del gol y os voy a explicar el problema de esa presión y por qué es tan exigente para los defensas, y yo creo que esto va a necesitar la defensa titular. Ayer vimos una defensa con Valle, Domínguez, Lenglet y Gerard Martín que prácticamente al 100% no la vamos a ver junta en ningún momento de la temporada. Y eso es un problema para tratar de tener esa presión tan agresiva. Vamos a ver en pantalla lo que os estoy comentando. Ya en pantalla tenemos la jugada del gol del Milan. Fijaros la presión del Barça, lo que os comentaba, el salto muy arriba. Mirad dónde está Clément Lenglet, cómo el Milan va a llegar a superar esa presión por banda derecha. Eso obliga a un esfuerzo de Christensen por fuera. En el área falta un central, ahora va a aparecer, ahí tenemos ya Lenglet en pantalla, pero el Barça se desordena mal y luego también hay un error de Sergi Domínguez en la marca con Jovic, pero todo nace, repito, de esa mala presión, de ese salto largo de Clément Lenglet. Ahí de hecho aparece ya Lenglet en pantalla, fijaros cómo persigue a Luka Jovic, lo tenemos aquí delante, la situación muy bien sacada por parte del Milan, pero hay una desorden y eso obliga a que el equipo ya vaya desacompasado. Por eso es tan importante contar con defensas de primer nivel, porque la exigencia de lo que plantea Hansi Flick es altísima. Quiere que los centrales vayan muy lejos, que sean agresivos, y si no, sucede esto que marca el Milan en el minuto 9. Evidentemente no se pueden sacar conclusiones de una primera mitad con un equipo en que yo creo que el centro del campo y la delantera podríamos decir que es bastante titular respecto a lo que podemos ver en las primeras jornadas, pero la defensa no, faltaban jugadores, yo creo que como Pau Cubarsí, Jules Koundé, Andreas Christensen movido de esa posición y Alejandro Balde. Prácticamente los 4 jugadores titulares en esa línea no estaban y por lo tanto es difícil tener los automatismos, tener el timing pillado para poder hacerlo bien. Pero lo que sí es evidente es que el Barça, cuando va a presionar, necesita el máximo de sus centrales, porque en esa situación veíamos que el Barça trataba de intentar
lograr esa ventaja, igualando numéricamente en el centro del campo con un central que fuese el que persiguiese a Luka Jovic, para poder tener esa igualdad numérica, ahogar al rival y a partir de ahí poder recuperar. Sin eso es muy difícil que el FC Barcelona pueda funcionar y pueda presionar los 90 minutos, que ya digo, es muy difícil, pero por lo menos tener el objetivo de hacerlo, de molestar al contrario, que es precisamente lo que quiere Hansi Flick. ¿Qué cambió en la segunda mitad? Porque vimos a un Barça totalmente distinto. Vimos a un equipo mucho más dominante, a un equipo que atacó junto, a un equipo que tuvo la posesión, que hundió al Milan y que fue capaz de negarle al rival una salida franca. De hecho, no hay ninguna ocasión prácticamente del Milan en el segundo tiempo, ninguna transición, porque el Barça fue capaz de dominar desde la presión, desde el posicionamiento y desde la circulación. Y esto tiene un nombre y es Marc Barnal. Ahora lo vamos a ver, pero el jugador de Berga cambió el partido por sí solo. La presencia de Barnal ordenó al resto, dio mucha más seguridad en la presión, fue capaz de empezar a mover los hilos, permitió que Marc Casado estuviese mucho más cómodo y hubo un cambio clave que fue meter también a Kim Junyent, un jugador centrocampista en banda, para tener ese tercer integrante iniciando desde fuera, a diferencia de Gundogan que lo hacía ya desde dentro, y situar a Rafinha en la posición de media punta. Movilidad, agresividad, desmarque y un jugador que daba otro dinamismo, tanto en la presión a diferencia de Gundogan, como también sin balón. Por lo tanto el Barça pasó a ser un equipo distinto, mucho más reconocible, y creo que todos pensamos igual. De hecho, en ese segundo tiempo el Barça tuvo 7 disparos por tan solo 1 del Milan. Una diferencia abismal, una diferencia que nos muestra ya esa dominancia del equipo de Hansi Flick. Vamos ya con la pizarra para ver qué cambió en ese segundo tiempo. Vamos allá. Ya en pantalla tenemos la disposición del Barça en ese segundo tiempo. ¿Qué es lo que cambió? Primero, lo citado, Kim Junyent, un jugador muy interesante del 2007 que está teniendo mucho protagonismo. Yo creo que nadie esperaba que Kim Junyent, que llegaba como uno de los tapados en esa pretemporada, tuviese tantos minutos, y lo está haciendo francamente bien. No deja de ser un interior muy académico, un jugador que siempre se ha movido por zonas interiores, pero Hansi Flick lo está situando más abierto, pero con esa tendencia a interiorizarse. Eso hace dudar mucho al lateral, por lo tanto, cuando él va hacia adentro, ya el Barça puede generar esa ventaja. Además, la posición de Rafinha mucho más centrada le permitía tener mucha más capacidad para jugar en cualquiera de los dos sentidos, no como en el primer tiempo, donde en esa posición en banda izquierda solo tenía la salida hacia su pierna natural, sino que dentro Rafinha pudo salir hacia los dos perfiles y sus desmarques ayudaron y facilitaron mucho el trabajo del resto. Y la posición evidentemente de un Marc Barnal que estuvo impecable. ¿Por qué? Porque muchas veces vimos lo siguiente: el Barça trataba de salir, Marc Barnal se acercaba muchísimo, Kim Junyent bajaba, esto provocaba distintos saltos y Rafinha también se situaba detrás, lo que situaba a Yunus Musa persiguiendo al brasileño. Habría una línea de pase directa muchas veces entre Gerard Martín y Marc Casado, y este pase vertical hizo mucho daño para que el Barça, ya solo con ese pase, pudiese salir jugando en el costado donde tenía un 2-1. El Barça de hecho encontró mucha más comodidad en esa forma de jugar, en esa forma de moverse, y vimos ya, como en el primer tiempo, pero yo creo que de forma mucho más redonda, las pinceladas principales de Hansi Flick en ataque, las principales diferencias, que no son otras que sino distancias de relación muy cortas y asociaciones directas con tercer hombre. De hecho, en el segundo tiempo la entrada de Jules Koundé fue muy interesante porque vimos un rol totalmente distinto al que tuvo Alex Valle. Koundé no buscó la profundidad, no fue un jugador de atacar esa profundidad, sino que sin ser ese tercer central, sí estuvo mucho más bajo para poder ser un punto de apoyo y para poder conectar con Marc Casado, con Pau Víctor y con los jugadores que tuviese cerca. Eso le dio mucha más estabilidad al Barça, evidentemente, porque pasó de tener a un lateral que prácticamente jugaba en mucha amplitud y dejaba un espacio enorme de ser el jugador que se buscase un poco la vida en ese sector, a tener a un futbolista mucho más cerca de la posesión, mucho más cerca de la situación de balón, lo que le daba mucha más estabilidad y seguridad al FC Barcelona. Y como os digo, es importante ver el posicionamiento del equipo, que es muy distinto al que teníamos con Xavi. Mientras que con Xavi muchas veces veíamos el extremo muy abierto, los jugadores, sobre todo en banda derecha con Lamine Yamal muy abierto, pisando constantemente esa línea de fondo, con unos jugadores que estaban ya dentro constantemente, con una doble base muy marcada, es decir, el Barça de Xavi se situaba prácticamente en una situación así, el famoso cuadrado, no mucho más estático. En cambio, con Hansi Flick tenemos unas distancias de relación mucho más cortitas entre los jugadores y el objetivo aquí es buscar sobre todo, buscar que el rival salte. Vimos muchas veces que se buscaba ese pase hacia afuera,
el interior rompe por aquí y a partir de ahí, una vez el balón llega aquí y se hace dudar tanto al mediocentro como al lateral, el Barça busca lo siguiente. Muchas veces busca ya directamente ese pase vertical con Pau Víctor y a la que salta este futbolista tenemos un movimiento de arrastre para arrastrar al central y la aparición de otro jugador en esa zona para poder atacar al rival que empieza a desordenarse y el Barça es capaz de tener esa ventaja. Es decir, jugadores muy cercanos para poder tener asociaciones mucho más sencillas y que cuanto más centrados estén, significa que más cerca estarán de la portería contraria. Y esto es lo que busca Hansi Flick. De hecho, ahora os voy a poner algunas imágenes en pantalla para que lo podáis comprobar vosotros mismos mientras lo vamos comentando. Ya en pantalla tenemos lo que os comentaba anteriormente. Fijaros en esta jugada, las relaciones, ahí lo vemos en el centro del campo, mirad la distancia que corta entre los futbolistas y cómo desde esa filtración el Barça busca acelerar. Hay una pérdida de Lewandowski en esa situación, pero se ve perfectamente lo comentado anteriormente. Vamos a volver a ver la situación. Fijaros ahí dentro, entre líneas, tenemos a Marc Casado, Rafinha y Kim Jong-un, tres jugadores muy cerca. Cómo se busca filtrar para el apoyo del jugador que viene de fuera, y ahí Lewandowski se equivoca, pero el Barça ha generado ya muchos goles haciendo lo siguiente. Vamos a ver otra situación, en este caso la jugada del gol. Fijaros cómo recupera la pelota Pau Víctor y el Barça ya empieza a tocar y vamos a volver a ver lo que os he ido comentando. Mirad la distancia ahí, fijaros cómo Marc Bernal gana altura, Marc Bernal se apoya, Rafinha rápidamente para Pau Víctor al primer toque y llega el gol del Barça. Es muy importante apreciar esas distancias de relación y cómo si Marc Casado va al medio centro, Marc Bernal no tiene problemas para aparecer como interior. Esa relación que tienen ambos, pero el apoyo de Rafinha es clave porque existe una distancia muy corta entre él y Pau Víctor, que no está abierto sino centrado, y esto termina por provocar la jugada del gol de Lewandowski en el empate a 2 del Barça. Como os he ido diciendo, la salida de balón mejoró mucho en el Barça en el segundo tiempo con Marc Bernal como mediocentro por la relación que él puede establecer precisamente con Marc Casado. Fijaros aquí, los dos empiezan en paralelo, como Bernal se va a ir hacia la banda y miradla cómo está de solo Marc Casado. Él va a recibir rápido, fuerza un salto y ahí el Barça empieza a iniciar con Jules Koundé. Casado continúa la jugada como interior, recibe rápidamente la pelota fuera para Rafinha, que va a generarse esa ocasión de gol con un buen recorte y el disparo que le sale muy centrado. Pero esto es puro Flick, esa salida de balón rápida, vertical, acompasada, con un Bernal que da esa opción hacia el perfil izquierdo, fuerza que el jugador del Milan lo acompañe, se libera Marc Casado que recibe, vuelve a forzar un salto y a partir de ahí el propio Casado continúa la jugada muy bien, juega control, primer toque para un Rafinha que ve cómo tiene esa capacidad para hacer el 1 contra 1, sacando al central de posición, el recorte y el disparo. En pocos toques el Barça se ha generado una ocasión de gol. Esto es precisamente lo que está buscando Hansi Flick y que ayer vimos con toda la claridad, sobre todo en ese segundo tiempo. Distancias de relación muy estrechas, muy cortitas, pero eso no significa que el Barça no sea un equipo profundo ni ancho. Tiene ambos conceptos, pero integrados de forma mucho más orgánica. Eso es lo que estamos viendo, pero me parece imprescindible la figura de Marc Bernal, porque el canterano está dando orden, equilibrio, entiende cuándo moverse, entiende cuándo dar espacio para que Casado reciba. Es un jugador que, a diferencia de Christensen, cuando es medio centro, lo vimos ayer en el primer tiempo y a lo largo de la pasada temporada, cuando Christensen tiene que moverse y recibir en zonas más altas, le falta cintura, le falta esa velocidad mental y gestual para poder estar en esas situaciones. En cambio, para Marc Bernal es algo mucho más natural y lo hemos visto en la jugada del 2-2, como él se sitúa como interior, él da ese espacio para que reciba Marc Casado como medio centro y empieza a dar juego. Y eso es muy importante porque aparece de nuevo ese concepto tan relevante en Flick, que es el dinamismo, un equipo vivo, un equipo orgánico, un equipo que se mueve con velocidad y que yo creo que está empezando a integrar rápidamente los conceptos. Quiero que me dejéis ahora vuestros nombres propios. ¿Qué os gustó del partido? ¿Qué os pareció el primer tiempo? ¿Qué os pareció la presión? ¿El nivel de Marc Bernal? ¿De Marc Casado? ¿De Pau Víctor? Todo lo que os apetezca, dejádmelo en los comentarios, porque ya sabéis que siempre contesto y además me ayudáis muchísimo con un comentario y un like para que esto siga creciendo. Muchísimas gracias, no puedo esperar a que empiece la temporada y nos vemos en el siguiente vídeo.